Buenas noches, bienvenidos a su podcast Día 17 de Cruz Roja Hondureña. Nuevamente esta noche con un tema muy especial. Estaremos conversando sobre el derecho internacional humanitario y su relación con protección y participación comunitaria para la rendición de cuentas a la comunidad SEA. Queremos darles la bienvenida a nuestros participantes de la noche de hoy. Oscar Fernández, gerente de Derecho Internacional Humanitario y Diplomacia Humanitaria. Bienvenido, don Oscar. Bien, gracias por esa bienvenida, gracias a nuestros estimados que nos visualizan en estas redes sociales como una parte importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Está enfocado básicamente a este tema del derecho internacional humanitario. Un tema muy importante, pero que también lo vamos viendo la vinculación que tiene la Cruz Roja y este derecho humanitario con el tema de protección y el tema de SEA, de rendición de cuentas hacia las comunidades. Entonces, en este sentido, pues tendremos la oportunidad de poder comprender un poco mejor, de manera sencilla, qué es lo que nosotros queremos transmitir a los que nos están viendo o están dando el seguimiento a este podcast. Continuamos también presentando a Dina Mendoza, gerente de protección. Dina, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos siempre a estos espacios. Siempre es genial estar con ustedes el día de hoy, por supuesto con quienes nos están mirando a través de las redes sociales. Gracias y por favor dejen sus consultas. Creo que definitivamente este espacio es particularmente importante. Nacemos del derecho internacional humanitario desde que alguien se preguntó justamente cuál sería la diferencia de tratar a las víctimas con humanidad y sin importar el bando al que pertenecieran. Creo que es parte de lo que nos tiene el día de hoy. Gracias. Bueno, y final y no menos importante, Daisy Ortiz, nuestro punto focal para participación comunitaria, para la rendición de cuentas y participación comunitaria de la comunidad. Bien. Así es. Sí, buenas noches. Gracias por estos espacios, como lo mencionan mis colegas. Importante, ¿verdad?, estos espacios para poder escuchar y la importancia también de lo que es la participación comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad, y esto es poner en el centro a las personas de todo lo que hacemos. Entonces ustedes van a conocer cómo cada uno de estos temas, ¿verdad?, se entrelaza y la importancia también de dar a conocer las acciones que realizamos. Definitivamente, como bien decía Alfred, de una u otra manera, estos temas los desarrollamos en el día a día del trabajo y cada quien desde sus áreas, pero es un engranaje completo. Y creo que lo más importante para comenzar sería conceptualizar correctamente cada término, y en esta conversación también sería interesante entender las palabras derecho internacional humanitario y diplomacia humanitaria, porque normalmente utilizamos una más que otra, entonces tener claridad absoluta de los conceptos. Don Oscar. Bien, en este aspecto importante es el derecho internacional humanitario. Es un instrumento importante jurídico creado por los estados a raíz de una diplomacia humanitaria, de una abogacía, de una incidencia que se realizó desde el tema del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el primer componente del movimiento de la Cruz Roja, que en 1863 se constituye, y en 1864 estamos estableciendo ya el nacimiento del derecho internacional humanitario, pero contemporáneo, por decir así, porque el derecho internacional humanitario como tal tiene sus raíces de muchos siglos atrás, es decir, durante los pueblos y las guerras que habían en esos siglos anteriores, se desarrollaron algunos tipos de normas que se llegaban a consensuar entre las partes que estaban entre los pueblos, entre las tribus, pero que eran de carácter meramente focalizado y tenía una temporalidad de su aplicación. Encontramos así una serie de hallazgos, de comprobantes que permiten ver cuál era la intención de los pueblos en el marco de estas guerras, de estas batallas, que era básicamente una protección humanitaria, es decir, que había el elemento de proteger a las personas cuando entraban en algunas condiciones.
Todo eso se ha ido mejorando, se ha hecho, que nosotros lo conocemos como el derecho de la costumbre consuetudinario, que se ha ido evidenciando, y el Comité Internacional como el ente neutral y que tiene que ver mucho en velar el respeto del derecho internacional humanitario, ha sistematizado a nivel de los pueblos, de las naciones y de los estados del mundo, que han tenido pues esa referencia de costumbre en el derecho internacional humanitario, y que se ha logrado ya tener esos comprobantes de lo que querían ellos proteger. Y esto sirve como una referencia importante hoy en día, porque se busca también que hay cosas que no están dentro de lo escrito. Sin embargo, nos vamos a este derecho constitucional, ese derecho de la costumbre que tiene algunos pueblos, y que eso es válido porque son pactos entre esas partes que ayudan pues a comprender. El derecho internacional humanitario, ya 1864, marca un punto importante, porque ya en el concepto de derecho contemporáneo se logra a 1949 consolidar toda esa experiencia que se tuvo desde que se hizo la primera emisión de los convenios de Ginebra. Ahí 1949 permite hacer una reflexión, porque habían pasado dos guerras mundiales, dos guerras que nos dejaron muchas lecciones negativas como lecciones positivas, que la humanidad ha comprendido la importancia que tiene el hecho de la paz, el valorar la paz, valorar todos esos elementos que la humanidad requiere. Entonces, en este sentido, nosotros llamamos que el derecho internacional humanitario, ya como contemporáneo, se consolida en 1949 con 4 convenios de Ginebra que estipulan la protección de unas categorías, bien sea estas personas, por decir así, la población civil, el personal médico de sanidad militar, los prisioneros de guerra, y aquellos que son detenidos en el marco de un conflicto armado también requieren una protección, un amparo, como pueden ser periodistas que lleguen a hacer reportajes de guerra, y que por un momento dado uno de las contrapartes o de las Fuerzas Armadas puede considerar que está como espiando, que puede estar en su país, y por lo tanto lo pueden detener. Entonces, todas esas personas quedan protegidas en esto. Y si lo vamos un poquito más profundo, vinculando al tema de la protección, es bien importante también ver que este derecho internacional humanitario se aplica durante conflictos armados, pero que en la normalidad y en tiempos normales, como por decir así, o de paz, hay un derecho que es bien fundamental, que son los derechos internacionales de los derechos humanos. Ese derecho se aplica en la normalidad, pero sin embargo, en el marco de los conflictos armados, viene el derecho internacional humanitario a complementarse, porque no se deroga, no se pierde su vigencia el derecho internacional humanitario, salvo que el Estado determinado considere que hay algunas cosas que hay que restringir. Por ejemplo, de acuerdo a las situaciones, la movilidad, que se quita ese derecho temporalmente por cuestiones de seguridad del Estado. Ese es un ejemplo, entonces, pero sigue siendo vigente ese derecho de los derechos humanos, y vinculado con el derecho internacional humanitario son herramientas sustanciales que se deben considerar. El derecho internacional humanitario como tal busca esencialmente limitar los efectos de los conflictos armados. No busca prohibir, no busca hacer esa prohibición a los estados de eso, porque eso no es lo que busca. Eso serían otras instancias o otro tipo de normativas y las presiones de los estados que buscan que se vuelva a la normalidad. Sin embargo, este derecho internacional humanitario busca proteger ciertas personas que no son parte de las hostilidades, que debe de dar una identificación importante de quiénes son los que están en combate y quiénes no. Sin embargo, en las últimas experiencias vemos que la población civil sigue siendo afectada
por muchas cuestiones, porque se involucran, una de las partes se va a proteger en el marco de las ciudades, de los pueblos, y ahí es cuando es difícil determinar quién es combatiente y quién no es. Y sobre todo en las labores cuando hay grupos subversivos en un estado también se ve complicado, porque se supone que las Fuerzas Armadas, los ejércitos, tienen un uniforme, tienen toda una disciplina, un mando, y podemos visibilizar. Sin embargo, en los factores de algunas experiencias en estados, cuando hay problemas internos, se evidencia más que todo la cuestión de la guerrilla, de grupos terroristas que no utilizan uniforme, entonces se confunden con la población civil. ¿Cuándo determinar? Hay principios fundamentales que establece el derecho internacional humanitario para hacer esa distinción, para poder determinar la proporcionalidad y todos esos elementos que los que planean esos ataques deben considerar como necesario e importante. Es vital para la comprensión del derecho internacional humanitario, que es un instrumento que ayuda enormemente a la humanidad. Es un derecho de la humanidad, no es un derecho para la Cruz Roja o solo para los estados, sino que es para proteger algunos aspectos importantes. Hay cuestiones que se mandan en cuanto a que debemos observar. El respeto o no de eso no le corresponde al Comité Internacional de la Cruz Roja determinar, sancionar, no somos nosotros los sancionadores. Hay otras instancias, hay un sistema, un método importante que se ha establecido que corresponde a otras instancias como la Corte Penal Internacional, que ha demostrado algunos casos que se han llevado a juicio, pero eso ya le corresponde a otra instancia y hay entidades que se encargan de documentar todas aquellas violaciones. Eso es parte del aprendizaje que se ha tenido en los diferentes momentos y que es necesario ir comprendiendo, estudiando, porque esto, como decimos, es un derecho para la humanidad, es un privilegio que tenga un consenso que se ha hecho para poder llegar a cubrir estos aspectos. Es por eso que decimos que nosotros como movimiento de la Cruz Roja hacemos también la diplomacia humanitaria desde que nació. Y hablando localmente, o sea, viendo en el país que no estamos en guerra, por fortuna, ¿cómo lo aplicamos antes de poder hacer esta vinculación con protección? Aquí es importante porque en tiempos normales, como el caso de Honduras, no hay un conflicto armado, por decir así, bajo la categoría internacional o la categoría de decir que hay un problema sistemático de constantes batallas o guerras. Entonces, en este caso, lo que busca también el derecho internacional humanitario es que nos preparemos, que hagamos diplomacia humanitaria. Hay compromisos que los estados asumen en tiempos normales. Uno, de fortalecer sus estructuras nacionales para responder a su formación, a su comprensión, a su difusión. También se obligan que hay cosas que hay que modificar en el derecho penal interno, es decir, que los estados deben adaptar algunos aspectos para que puedan considerar que cuando en un momento de conflicto armado interno o internacional, si se cometen algunas violaciones, pues pueda también el derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario reforzarse con un derecho penal que le va a ayudar a las sanciones correspondientes. Y eso lo vincula ya el sistema que tiene que ver eso, que corresponden a la Corte Penal. Entonces, en este sentido, en tiempos normales nosotros trabajamos y el derecho establece también algunos aspectos de trabajar en conflictos armados, pero también en otro tipo de violencia que se genere y que pueda ser necesario aplicar algunos articulados comunes que vengan a ayudar a la protección. Por ejemplo, aquí hay escenarios de violencia, de grupos organizados que están vinculados de alguna u otra manera a algunas acciones y que generan pues una lucha con la autoridad pública.
Entonces, en ese sentido, ese tipo de manifestaciones, de otro tipo de violencia, son que buscan también una protección de salvaguardar la vida, de protegerla, de que se vean el enfoque de derecho que pueda tener en estas situaciones. Entonces, aquí es la vinculación de la protección, es bien amplia que da el derecho internacional humanitario, como lo da otros instrumentos internacionales para buscar esa protección, y el derecho internacional de los derechos humanos también es otro elemento importante que ayudará a todas estas cuestiones. Es por eso que nosotros tenemos acá toda una iniciativa de fortalecimiento, porque todo esto de protección hay que prepararse. No es que al momento de una situación adversa vamos a empezar a improvisar, no. Como decíamos, hay formación, hay estructura, hay necesidad de crear algunas normativas que permitan entonces mejorar las cuestiones. Entonces, en este sentido está la vinculación. Y si lo vamos a vincular con la rendición de cuentas, el derecho internacional humanitario también, en el marco de su desarrollo y sus resoluciones posteriores, determina que debe crearse también comisiones nacionales de derecho internacional humanitario. Honduras cuenta con una comisión hondureña de derecho internacional humanitario que le corresponde hacer una serie de actividades y de promoción y de coordinación del Estado para hacer los preparativos. En un momento dado se han hecho acciones de identificar bienes culturales, por ejemplo. Algunas personas que han viajado a Copán Ruina encuentran un tipo de símbolo azul, unos triángulos azules. Eso indica una protección internacional que se ha establecido en los convenios de La Haya como en los convenios de Ginebra, para alertar que ese es un bien cultural que hace parte de la historia, de las costumbres y de todo las raíces de una nación, de un estado, de un país. Entonces, en este sentido, esas actividades se han hecho, y también estará en su momento dado, hay retos de ir identificando otras áreas de protección. Entonces vemos que esas comisiones se establecen en cada país y han tenido reuniones. Recientemente hubo una reunión en Brasil de todos esos representantes de los gobiernos para fortalecer ese rol de las comisiones de derecho internacional humanitario en cada país, cada estado. Y también esta comisión está obligada cada periodo a rendir cuentas en los marcos de las conferencias que realiza la Cruz Roja y conjuntamente con los estados partes, para rendir cómo va el seguimiento de las resoluciones, para permitir entonces estar sobre esos detalles que establece el derecho internacional humanitario como tal. Dina, empezamos con el concepto protección humanitaria. Definitivamente ya hemos visto los esfuerzos de la sociedad nacional y hemos visto también muchos esfuerzos regionales, pero creo que es importante, así como conceptualiza don Oscar el tema, también entender desde protección cuál es la perspectiva que ustedes tienen y cuál es la relación con el derecho internacional e incluso con la diplomacia humanitaria. Gracias, Beatriz. En efecto, hablar de protección, en palabras simples, es acceso a derechos. Acceso a derechos, y para este acceso a derechos también estamos articulados con mucho de la normativa que ya el abogado Fernández hacía mención, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de los refugiados, que permite tener una lectura más clara en función también de las necesidades particulares de las personas a las que asistimos. Hablar de protección implica esa incidencia, levantar la mano y hablar específicamente que cuando hablamos de protección, no todas las personas afectadas tienen el mismo impacto. El impacto es diferencial y necesitamos hacer incidencia particularmente para aquellos grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Hablar de protección implica el reconocimiento de 15 riesgos de protección que en el clúster global se han identificado, y partiendo de eso mucho del contexto país, como el desplazamiento forzado por violencia, como la violencia basada en género, la trata de personas, el trabajo infantil, finalmente son riesgos de protección que están dentro de nuestro contexto y que sí hacen que como sociedad nacional, como Cruz Roja hondureña, nos veamos obligados en poder dar una respuesta que se adapte
a esta población, a estos grupos que tienen riesgos particulares en términos de protección. Por supuesto, también hablar de protección y desde nuestro marco de auxiliar del Estado en acciones humanitarias también implica esa incidencia para que el Estado también responda a las necesidades de protección a las que la población suele verse afectada en el día a día. Como Cruz Roja Hondureña nos hemos visto obligados a poder fortalecer, a trabajar en el día a día de la protección, trabajando a través de un departamento, pero también fortaleciendo a los equipos que brindan una respuesta. Hacemos protección en todos los contextos, no solo hablamos protección en un contexto particular de emergencia, también hablamos en tiempos normales. Esta protección también puede estar vinculada a aquellas necesidades que vienen de pobreza, las desigualdades que están dentro de nuestro contexto y, por supuesto, al estar estas desigualdades en un contexto país, también implica el cómo esos riesgos se exacerban y que dentro de esa exacerbación de riesgos, si vale la palabra en ese sentido, también implicará el cómo como sociedad nacional hacemos esa identificación pertinente, oportuna. De ahí lo que mencionaba el abogado importante en cómo nosotros nos preparamos para la respuesta, esa incidencia al Estado, otras organizaciones que brindan una respuesta, cómo identificamos casos con mayor riesgo, con mayor vulnerabilidad, cómo esos casos se activa una ruta que permita dar una respuesta eficaz, eficiente también en función de las necesidades, y de ahí que seguramente Daisy ampliará mucho más en el tema de rendición de cuentas y participación de las comunidades en cómo las personas están al centro, y el centro, la toma de decisiones es parte de ellos, una decisión informada en el qué hacemos y cómo hacemos en función de lo que la población en ese momento requiera. Entonces sí es importante dentro de ese marco de protección cómo las desigualdades y desigualdades en términos también de género tienen un impacto diferencial en el día a día de las poblaciones y en Honduras particularmente. Nuestro contexto, estadísticas, cuando empezamos a revisar estadísticas, vemos temas de medios de comunicación, nos damos cuenta que hay casos que particularmente llaman mucho la atención, ¿no? La violencia basada en género, que están en el día a día en nuestra población y que partiendo de eso las personas requieren una asistencia en particular. Entonces, siempre hablar de protección, ¿cómo hacemos esa diferenciación en que pese a que las personas sean afectadas, hablamos víctimas, sobrevivientes en un contexto general, no están afectadas de la misma manera y nunca lo van a estar. Nunca lo van a estar. Y por tanto, como decimos allá en el vocablo muy natural y muy del día a día de nuestra población, no podemos meter a todos en el mismo saco. Definitivamente tenemos que crear procedimientos específicos, tenemos que crear líneas de trabajo orientados a la diferenciación de perfiles. Dentro de esos perfiles, en qué contextos particularmente las personas se ven mayormente afectadas y cómo esa afectación también regularmente o la diversidad de la población con la que trabajamos, esa diversidad en función de etnia, en función de grupos originarios o afrodescendientes, que finalmente también puede limitar el acceso efectivo a sus derechos. De ahí que dentro de todo este marco protección, y que ahora hablamos en un marco de protección movimiento, justo el año pasado en el Consejo Delegado se aprueba una resolución de protección que también nos llama a poder definir el trabajo y trabajar de manera conjunta como movimiento en temas de protección, y cómo hacia esa resolución de protección también van otras acciones que particularmente como Sociedad Nacional se han venido implementando, trabajando con el día a día para poder generar acciones de mejora continua, ¿no? Sabemos que la Sociedad Nacional tiene que ir en marcha a una preparación no solo en función de lo que tenemos ahora, sino cómo antecedemos algunas respuestas, de ahí las acciones anticipatorias que también son sumamente importantes en definir criterios específicos para poder orientar y fortalecer las capacidades de los equipos en la medida que esas realidades y esos contextos puedan ir cambiando. Entonces, protección está en todos lados, y como decíamos en nuestra presentación, ¿qué sería de nosotros si alguien no hubiese pensado que atender a víctimas con humanidad, sin importar el bando de donde vinieran? Hacemos protección, y esa es nuestra manera de Cruz Roja Hondureña poder brindar herramientas de acción inmediata para las personas, porque también buscamos desde un enfoque de protección
crear resiliencia en las personas, apoyar en la toma de decisiones y finalmente que eso se traduzca a una reintegración efectiva de las personas que han sido víctimas de una emergencia, víctimas de una situación de violencia y que finalmente van a llegar a un proceso de autosuficiencia, de reconocer signos, síntomas, el poder trabajar de manera efectiva con los casos en función de su particularidad, de los riesgos, de la acción sin daño como un enfoque particular de protección, ¿no? Como dentro de esa protección lo mínimo que estamos obligados es hacer, a trabajar la dignidad, facilitar el acceso, la participación de las personas que están afectadas, pero también la seguridad. Y dentro de esos enfoques de seguridad, la habilitación de rutas que estén activas, que estén funcionales, que estén actualizadas, facilitar información sobre eso, sobre lo que está pasando o sobre cómo solicitar ayuda. Finalmente también permite la toma de decisiones informada y de ahí también que nosotros en aras de no hacer daño creamos y establecemos políticas particulares, ¿no? Y una de estas es la política de prevención de la explotación, abuso, acoso sexual, que finalmente a partir de esta política nos comprometemos a no hacer daño a la población que recibe un servicio de Cruz Roja como tal. Y ahora mismo con la política de protección, salvaguarda a la niñez, que finalmente también prioriza a esa población que está allí, que está en el día a día y que a lo mejor en los diseños de los programas, los proyectos no se priorizan de manera específica, pero ahora con una política también tenemos lineamientos específicos de protección, de cómo proteger a la niñez, no solo nuestra responsabilidad institucional, sino también como país y como ciudadanos obligados a tener y ofrecer una protección efectiva a niños, niñas, adolescentes. Y dentro de esos grupos también pues todos los que están dentro de un nivel de vulnerabilidad particular, sobre todo el contexto en el que se encuentran, que puede facilitar o no su efectivo acceso a los derechos y finalmente decir que las personas están accediendo a protección. Bueno, y en todo este contexto también hay que ver cómo se cierran estos procesos y estos círculos, y es donde me parece que entra la participación comunitaria para la rendición de cuentas a la comunidad, esta vez la dije correctamente, y entender esa dinámica, porque vemos todo lo que es el derecho internacional desde una perspectiva macro, vemos protección desde la perspectiva de Cruz Roja y los aportes que podemos realizar, pero dentro del accionar de Cruz Roja hondureña, ¿cómo lo realizamos operativamente hablando? Bien, y como lo dice, ¿verdad? ¿Cómo va este engranaje, ¿verdad? Con los tres, cómo nos vamos conectando. Y es ahí la importancia de lo que hablaba Dina también, el tema de protección, que no todos tienen, ¿verdad? No todos van a tener las mismas necesidades. Y es ahí la escucha activa de la comunidad. Es ahí la importancia de poder escuchar a las personas y poder entender cuáles son sus necesidades. Porque no todos vamos a tener las mismas necesidades. O hay personas que necesitan en específico un tema de protección en un tema, nada más. Necesita ¿qué? Una atención médica, o necesita un albergue, o necesita también conocer cuáles son esas rutas de protección que ellos pueden tener. O conocer también cuáles son sus derechos. Hay personas que desconocen también cuáles son sus derechos y se violentan también sus derechos. Entonces es ahí la importancia, ¿verdad?, de tener estos mecanismos de escucha activa hacia la comunidad. Que la comunidad empoderara a las personas también y que ellos digan, estas son mis necesidades. Y es ahí donde nosotros ponemos en el centro a las personas de todo lo que hacemos. No estamos imponiendo, no vamos a decir, esta es nuestra forma de trabajar, ¿verdad? Esto es lo que nosotros tenemos. No, y es ahí donde nosotros vamos creando también esa resiliencia a nivel de las comunidades, donde ellos son capaces de poder enfrentar también, ¿verdad?, lo que se venga, pero que si no conocen sus derechos, si no conocen también a distinguir ellos cuáles son sus necesidades, no van a ellos a poder decir, esto es lo que yo necesito. Y es ahí donde creamos, ¿verdad?, estos espacios de escucha activa y también la importancia de que nosotros demos a conocer también cuáles son nuestras acciones que estamos realizando. Porque podemos trabajar mucho, pero si no rendimos cuenta, y al rendir cuenta, decimos muchas veces, voy a rendir cuentas al donante, pero no rindo cuentas también a la persona, que la persona también conozca, que la comunidad conozca también qué estamos haciendo. Y es ahí donde nosotros hacemos también ese cambio de chip y decimos, tratamos a las personas como nuestros socios. Y es ahí la importancia que le damos a ellos. Es ahí donde empoderamos también a las personas. Y es súper bonito ver a las personas cuando ellos dicen, no dicen proyectos de Cruz Roja o no dicen acciones de Cruz Roja, sino dicen, yo hice con Cruz Roja. Este proyecto es de nosotros porque va a quedar aquí en la comunidad. Yo ayudé a poder realizarlo.
Entonces, y es ahí donde cambiamos ese estilo de trabajo, que trabajamos con la comunidad o trabajamos con la persona al lado de nosotros para que ellos vayan empoderándose. Y también hablamos, ¿verdad?, en temas de protección, que ellos puedan decirlo, y también lo hablamos a nivel externo, pero la importancia también de hablarlo a nivel interno también, la importancia de poder escuchar también a nuestros voluntarios, de poder escuchar también a nuestros colaboradores, que ellos nos estén diciendo qué están haciendo, qué acciones están realizando, si se sienten bien, el hecho de que me digan estoy realizando mis actividades de voluntariado de una forma correcta, están respetando mis derechos, pero también yo estoy cumpliendo mis deberes como voluntario. Eso es muy bonito también, el escuchar a los voluntarios, que ellos tengan estos espacios de participación, porque esta es nuestra comunidad interna, esta es nuestra comunidad, y es la escucha también activa de ellos, y que ellos nos mencionen también el hecho de que ponemos en el centro de todo lo que hacemos también a ellos, porque los voluntarios son nuestro motor fundamental para que la sociedad nacional pueda funcionar, ¿verdad?, de una forma adecuada. Entonces, el crear estos espacios son muy bonitos. Y también, ¿verdad?, el crear, y sí lo voy a conocer aquí, que es el mecanismo, ¿verdad?, de retroalimentación que tenemos a nivel interno, ¿verdad?, a nivel institucional. Este mecanismo que es tanto a nivel interno y externo, y este mecanismo, como se lo digo muchas veces, este mecanismo de ustedes, para que ustedes lo puedan utilizar, ustedes puedan darnos esa retroalimentación también que tenemos diario, ¿verdad? Y que puede ser desde un comentario. Y cuando hablamos de un comentario, ¿verdad?, podemos decir un comentario negativo. Pueden haber comentarios positivos también de todas las acciones que realizamos. Esas bonitas acciones que realizan en los consejos también, pero también pueden haber sugerencias, también pueden haber quejas y también pueden haber denuncias. Este espacio es para ustedes, para que ustedes lo tengan también y lo podamos utilizar. Y características de este mecanismo es que es confidencial. Toda la información, ¿verdad?, que tenemos aquí, también vemos también la protección de las personas, que lo que dicen pues está aquí seguro, porque salvaguardamos la integridad y la vida de las personas que se comunican directamente con nosotros. A mí me encanta, y voy a ser sincera, porque una de las cosas que pienso acá cuando los escucho a todos es en los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y tengo que retomar lo que decía don Oscar de protección humanitaria, lo que decía Dina también, que era de tratar a la gente como humanidad, y lo que habla también Daisy de la escucha activa y cómo nosotros vamos a tomar en cuenta las necesidades de la población, de los voluntarios, de los externos, de diferentes públicos de interés. Y este es el principio número 1 de los principios fundamentales, que son los que rigen todo el accionar, no solamente Cruz Roja Hondureña, sino de todo el movimiento, o sea, nuestra columna vertebral. Así que definitivamente también demostramos la consistencia que tenemos entre los principios fundamentales que promovemos y cómo se vuelven la realidad entre lo que aprendemos a través de todo lo que es el derecho internacional humanitario, la diplomacia humanitaria, y cómo lo ponemos en práctica ya en procesos de legislación, incidencia, cabildeo, escuchando, trasladando a las comunidades estas necesidades y retornando en un ciclo permanente de retroalimentación. Entonces, eso es como una de las cosas que a mí más me llama la atención, pero creo que podríamos entonces entrar un poquito más puntualmente en la función protectora del derecho internacional humanitario, puntualmente en Honduras, y no solamente dentro de todas las comunidades vulnerables y de riesgo, porque también tenemos gente de fuera, y a veces una de las dudas o de las cosas que hemos escuchado y que ha generado como controversia y que pues con mucha sabiduría se ha ido aclarando es, ok, también están las poblaciones de movilidad, y la gente dice, no, pero es que esta gente no es de aquí, ¿por qué tiene prioridad o por qué no? Y cómo explicar todo esto dentro de un marco de equidad, de igualdad y de humanidad. No. Bien, el movimiento de la Cruz Roja y la Cruz Roja hondureña en este contexto de trabajar en el mandato humanitario es muy importante, porque siendo la organización o la red mundial más grande humanitaria en el mundo, nos da una posición muy importante, una posición privilegiada, una posición de mejorar el trabajo del servicio que proyectamos hacia las comunidades y a los sectores más vulnerables. El movimiento como tal ha fomentado ese trabajo de diplomacia, de incidencia para establecer esos reglamentos,
esas normativas internacionales, esas disposiciones internacionales. Son productores entonces de muchas cuestiones que tienen que ver con el mandato humanitario, que no solo le sirve el movimiento de la Cruz Roja, sino que también a las ONG y a las mismas organizaciones del sistema de Naciones Unidas, como un elemento de orientación para el trabajo humanitario. De tal manera que el trabajo que se ha hecho en el derecho internacional humanitario es fundamental, porque regula y busca la protección. Está como elemento importante, está vinculado esa protección porque nace o está fortalecida dentro de ese derecho internacional humanitario de manera global. Y lo otro es que el eje central del derecho internacional humanitario es la protección. Sea la protección en función de escenarios de conflictos armados, como en contextos de otras violencias o en contextos de crisis sociales que pueden suceder en los estados y que hay necesidad de hacer intervenciones humanitarias, respuestas humanitarias. Y es por eso que nosotros, en el marco de la protección, hacemos una serie de cuestiones. Nos preparamos para responder ante desastres, pero también enseñamos a esos derechos, enseñamos a las comunidades al manejo de la gestión del riesgo ante desastres. Entonces, todos esos son elementos que contribuyen al concepto de la protección. Cuando le creamos cómo enseñamos a los niños y a las niñas en los centros educativos a protegerse frente a una situación de una emergencia ante desastres o una crisis, entonces cómo manejamos todos esos elementos es bien importante en fortalecer. Estamos hablando de una protección. Cuando hacemos la respuesta ante las necesidades humanitarias, de suministro de asistencia humanitaria a las comunidades, estamos haciendo trabajo de protección. Cuando educamos también en estos aspectos. Y la vinculación, decimos que el derecho internacional crea las normativas de protección, pero el eje central es protección en el derecho internacional humanitario, y la rendición de cuentas nos dice que se cumpla, qué cosas no se han cumplido. Están dando siempre esa retroalimentación, y esto es muy importante. Exacto, por eso la retroalimentación, las evaluaciones y toda la cuestión, que en tiempos de desarrollar una intervención, un trabajo humanitario, debemos evaluar para ver si estamos cumpliendo con esas normativas que se han creado, esa acción que no genere daño, por ejemplo. Y hay otros mandatos importantes y disposiciones, estándares que ayudan a hacer más efectiva ese abordaje humanitario, porque no solo es de dar cosas o de llevar una asistencia así como del lugar, no, tiene que ser en función de calidad, con estándares globales que se han gestado de la experiencia, y por eso han surgido una serie de cuestiones que permiten no solo al movimiento de la Cruz Roja, sino que también a otras entidades no gubernamentales y de entidades o agencias de las Naciones Unidas para el trabajo humanitario. Implica una serie de compromisos, y el trabajador humanitario, por lo tanto, tiene que estar bien preparado de conocimiento, de normativas, de disposiciones, para que ayude a mejorar su trabajo. Y este elemento, como se ha creado el proyecto de permitir que otras organizaciones se sumen al caso del Código de Conducta relativo al socorro en caso de desastres, de las organizaciones no gubernamentales que se han adherido a esos lineamientos importantes que han salido de la experiencia del movimiento de la Cruz Roja. Los otros aspectos de aquellas normativas, esferas, por ejemplo, que determina cuáles son los criterios mínimos para dar una asistencia en caso de unas situaciones adversas, y cómo esa respuesta debe ser en función de la calidad y de las normativas mínimas que deben manejar. Por eso el manejo de la asistencia humanitaria no es que cualquiera lo desarrolle. Son profesionales que se han comprendido, se han entrado a todo un proceso y han tenido toda una experiencia de campo para llevar a esos sectores vulnerables que están requiriendo del apoyo una asistencia de calidad. Y viene aquí la rendición de cuentas.
preguntarle si eso le sirvió, si eso fue oportuno, si eso no creó más bien problemas en la comunidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, vemos la vinculación exacta que tenemos entre el derecho internacional humanitario como creador de esas reglas de protección. Vemos que el eje central es la protección en el derecho internacional humanitario y vemos la importancia que tiene la rendición de cuentas. Como decíamos anteriormente, los estados son los primeros garantes del derecho internacional humanitario y por lo tanto crean los espacios para también hacer esas retroalimentaciones, de saber cómo vamos y cómo estamos desarrollando todos estos procesos. En Honduras el Estado ha sido muy responsable, se ha entrado en hacer muchas actividades, una que es la creación de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario, también unas Fuerzas Armadas que constantemente también sus oficiales y sus soldados están en constante formación y en el entendimiento de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario como una necesidad de la formación de estos profesionales que se constituyen para fortalecer el trabajo del Estado. Vamos a aprovechar para saludar a las personas que nos acompañan. Tenemos a Estela Valentina, que nos saluda desde Chile, Israel Erbil, que manda saludos desde la región 2, Juan Carlos Mejía, buenas noches desde San Manuel Cortés. Tenemos también a Deno Hernández, saludando al sensei don Oscar Fernández. Tenemos también saludos desde Costa Rica, tenemos saludos desde el Consejo de Choloma. Tenemos también aquí un saludo de Quiquebú con un especial cariño para el abogado Fernández y el ingeniero Daisy Ortiz, excelente exposición. Tenemos al Consejo 28 de Cihuatepeque. Tenemos aquí también desde Tegucigalpa, a Lampadilla, desde Santa Bárbara, Cruz Roja Guatemalteca, Hermanos de Sociedades Nacionales. Tenemos también Consejo 21, Centro Regional de Sangre en San Pedro Sula, Chamelecón, desde la tierra del Junco y de la Flor de Café. Mi tierra de mujeres bellas y hombres que la historia de Honduras ha hecho cambiar. Muy inspirador. Tenemos también aquí a José Ramón, quien dice que va en complemento, comunicación, participación, la diplomacia humanitaria para fortalecer la protección. Yari Leiva de Totocoa, desde Marcala La Paz. También desde Julio de SEA. Continuamos con saludos de Chile, Copan Ruinas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando desde Panamá. Excelente ponencia, nos mandan cariños, admiración. Seguimos también, Daisy, con otros más, y seguimos con muchos saludos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y una de las cosas bonitas que terminé de entender hasta este momento es que yo pensaba mucho en protección, y vamos a hacerlo breve porque ya estamos pensando. Y es que yo siempre pensé en protección a la gente, pero en realidad usted lo dijo ahorita, es crear resiliencia. O sea, realmente no solo es proteger a la gente, sino enseñarles a protegerse de condiciones adversas. Y después, como dice don Oscar, lograr trasladar a través de un mecanismo de conversación permanente para continuar aprendiendo y mejorando. Gracias, Beatriz. Y mira, justo estoy reflexionando en la consulta que hacía sobre personas en movilidad humana. ¿Cómo hacemos protección, no? El tener espacios humanitarios, eso es protección. El habilitar un espacio que podamos, sin importar a quién, sin distinción de género, de edad, eso es protección. Cuando habilitamos un espacio de protección a la infancia, donde habilitamos una ruta, donde identificamos de manera oportuna un caso de un sobreviviente de violencia sexual, canalizarlo a la respuesta inmediata, específicamente en las primeras 72 horas. El conocer todos estos temas, finalmente también ayudamos a facilitar el acceso a la protección, pero también desde un enfoque de protección, Marco, muchas veces hacemos asistencia para prevenir un riesgo de protección. Entonces yo hago asistencia, como decía Daisy, hago asistencia a un tema médico, asisto a una necesidad particular, y eso a largo plazo también fomenta, trabaja el tema protección per se como tal, ¿no? O integrándose en cada una de las áreas. Se puede brindar alojamiento de emergencia, y ese alojamiento de emergencia podría evitar que una persona sea víctima de explotación o abuso dentro de las condiciones o el contexto en el que particularmente se encuentre. Entonces, protección dentro de un enfoque tan amplio y desde un enfoque humanitario está en todos lados, está en cualquiera de los espacios, y cada una de nuestras acciones desde ese enfoque lleva esa acción particular de poder poner a las personas al centro, de poder esa continuidad de por qué no
consultarnos e interrogarnos a nosotros sobre, ¿y será que sí hice bien? ¿Será que la medicina no fue peor que la enfermedad? ¿Por qué es que hacemos estudios de factibilidad? ¿Por qué si voy a hacer una transferencia monetaria y tengo que hacer un estudio de género, los riesgos asociados a género? Porque a lo mejor una transferencia monetaria en un contexto sin la formación, sin la identificación de riesgos, aumenta la violencia doméstica, la violencia de género dentro de una comunidad o una familia en particular. Entonces, todos esos análisis que deben de hacerse en cada una de nuestras acciones, finalmente también facilita el que no hagamos daño, el que nuestra asistencia sea pertinente, y de ahí lo que el abogado hacía especial mención, la preparación para hacer eso. Y eso lo mencionó Daisy también, como que la gente debe de estar segura y tranquila de que también todos nuestros voluntarios están siendo formados para poder atender diferentes casos dependiendo de lo que suceda en cada contexto. Daisy. Sí, claro, ¿verdad? Y como lo mencionan, el conocer estos mecanismos, ¿verdad?, de retroalimentación, como lo ha mencionado muy bien el abogado, el cómo nosotros nos retroalimentamos de las personas, ¿verdad?, que ellos nos comenten y nos digan también qué les pareció la ayuda, la entrega de la asistencia que entregamos, suplía sus necesidades básicas, o en realidad qué es lo que ellos necesitan también, ¿verdad? Y que también los hemos preparado a nuestros voluntarios también, porque hacemos todo tipo de atención. Los consejos a diario tienen ese contacto directo con las personas. Desde el momento que reciben una llamada por una emergencia, estamos teniendo ese contacto también con las personas. Al momento de dar una atención prehospitalaria también, qué servicios si estamos dando estos servicios de calidad, el escuchar a las personas también que nos digan, me atendieron muy bien, el traslado fue lo esperado, el servicio contratado fue lo esperado, pero también cuando una persona se acerca al consejo y dice, tengo esta necesidad, ¿cómo nosotros podemos ayudar, verdad, a esta persona según nuestras capacidades como sociedad nacional? Porque tal vez si hablamos en personas en movilidad, ¿verdad?, cuando teníamos y había muchas personas que decían, pero ¿cómo lo vamos a atender? No tenemos experiencia en poderlo atender, no conocemos cómo vamos a hacer una derivación, ¿verdad?, de esta persona, si necesita protección, pero es ahí donde entra, ¿verdad?, en los espacios de formación, de formar a nuestros voluntarios, de formar a todo nuestro personal y que conozcan también todo el tema de protección, que conozcan también sobre el derecho internacional humanitario, que conozcan también sobre los mecanismos de retroalimentación, de escucha activa, todo el contexto que tengan ellos claro y saber cómo derivar estos casos también y poder brindar estos espacios de protección. Pero si nosotros no escuchamos a las personas o no ponemos en cuenta, no ponemos en marcha nuestros mecanismos de retroalimentación, no vamos a saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera correcta o es lo que las personas esperaban o realmente no es lo que la persona esperaba. Entonces, la importancia de la implementación de estos mecanismos de retroalimentación y de la escucha activa también desde la comunidad para que ellos nos retroalimenten, y eso nos ayuda a saber también cuáles son esos puntos de mejora que podemos tener en las acciones futuras que vamos a realizar. No, y hay una cosa adicional, es también la garantía de que todos estos procesos cumplen con las normas esenciales humanitarias. Exacto. O sea que estamos hablando de varios contextos, derecho, diplomacia, normas, protección, y es todo un universo que nos hubiera gustado desarrollar en una sola hora, pero definitivamente el tiempo pues no nos lo permitió. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Daisy, no sé si quiere compartir nuevamente la información del mecanismo de retroalimentación. Ese mecanismo es, como bien Daisy decía, para poder hacernos comentarios, observaciones, quejas, denuncias a lo interno o al externo. Sí, la importancia, ¿verdad?, que lo conozcan. Este mecanismo de retroalimentación a nivel institucional es a nivel interno y externo, y en este mecanismo también podemos recibir, ¿verdad?, lo que son comentarios, sugerencias, quejas y denuncias de las acciones que realizamos. Importante invitarlos también, ¿verdad?, que hagan sus comentarios, que nos retroalimenten diariamente de todo lo que hacemos, porque son estos puntos de mejora que podemos tener como sociedad nacional también. Claro, ideas de futuros proyectos en base a vulnerabilidades, riesgos u otros que no hemos identificado en diferentes comunidades. Justo aquí siguen entrando los saludos para todos y dicen no olvidar protección a tercera edad.
Incluyéndonos, por supuesto. Ahí hablamos de todas las características de intersección que gracias a la colega que hace especial relevancia a esas características, son todas aquellas características que conforman la identidad de cada uno de nosotros, y justamente la edad también tiene sus implicaciones en cómo brindamos la respuesta. De ahí a que no todos pueden ser tratados de la misma manera, deben de ser abordados en función de sus necesidades y sus características de intersección en particular. Exacto, y es ahí donde no dejamos, ¿verdad?, nadie por fuera, porque cuando hablamos de participación comunitaria, me dicen, solo participa un grupo, no. Aquí es que toda la comunidad participe, y es ahí donde garantizamos que no solamente van a participar hombres o mujeres o personas de la tercera edad, y hay otro grupo también que nos olvidamos, que son las personas con discapacidad. Porque decimos, como no llegan, no, pero es la importancia de cómo articulamos también esta participación efectiva de toda la comunidad, y sin olvidar tampoco el grupo de los niños, porque los niños también tienen otra perspectiva, otro punto de vista, y no los dejamos por fuera, y es ahí donde podemos hablar, ¿verdad?, de una participación comunitaria efectiva en las acciones que realizamos a nivel de las comunidades. Claro, aprendiendo del sabio y dirigiendo al que viene para mañana. Sí. Algo importante es que la Cruz Roja se enfoca a los sectores más vulnerables, y está toda esta categoría, tercera, cuarta, la niñez, personas con discapacidades, y todos aquellos que en un momento dado se ponen en vulnerabilidad, porque alguien puede ser no vulnerable, pero se puede poner en vulnerabilidad en algunos contextos de violencia, en contextos de conflictos armados, o en contextos del impacto de un fenómeno natural o de un desastre que pueda impactar en sus comunidades. Entonces se vuelven altamente más vulnerables. Entonces, claro, la combinación de un niño viviendo con una abuela sola que tiene una discapacidad en un contexto natural, digamos, complejo. Eso es bien importante, valorar el trabajo que hace la Cruz Roja, porque nuestra misión es bien clara en función de las cuestiones humanitarias, y va enfocado a sectores más vulnerables. Bueno, tenemos 30 segundos de cierre. Bien, agradecer pues todos aquellos que nos han estado viendo, escuchando, con estos mensajes importantes que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, protección y el aspecto de la rendición de cuentas. Excitar, promover para que entren a estos estudios de estas temáticas que son vitales para el empoderamiento de todas estas cuestiones que ayudarán a un mejor servicio, a un mejor trabajo y lógicamente a una mayor difusión de esto, porque esto es lo que nos va a construir el conocimiento, mejor forma de trabajo y de garantizar esos derechos que requerimos. Pues estos instrumentos y todo esto de apropiarse no solo es para abogados, porque muchas veces piensan, eso es para abogados, yo quiero mejor algo más operativo, algo que... No, pero también esto es necesario, porque en contextos donde se presentan riesgos, nosotros debemos estar haciendo todo un entendimiento de esos aspectos que hay en lo global y que se pueden aplicar o que se aplican en el contexto local, en el aspecto de la localización del trabajo. Por eso entonces promover eso es vital, y hay oportunidades que se van a futuro o ya se están dando formaciones que ayudan a ese mejor entendimiento. Dime, 30 segundos. Gracias. Vamos a intentar ceñirnos a esos 30 segundos. No, muchas gracias a cada uno de los que nos escucharon el día de hoy. Si quisiera un poco despedirme en función de esos 30 segundos, que no olvidar que la protección es la esencia de nuestra acción humanitaria y que parte de lo que hacemos en el día a día es garantizarla. Muchas gracias a todos por escucharnos. Daisy. Bien. Gracias por estos espacios. También agradecer a todos los que se han conectado, ¿verdad? Gracias a toda la red de SEA también a nivel nacional que están conectados, igual de otras sociedades nacionales. Gracias por participar también ellos, y el tema es de interés y esperamos poder vernos en otros espacios. Y si me permito, porque sí veo un mensaje ahí, ¿verdad? Y es de mi sobrina.
ella está conectada, entonces también le mandamos saludos a Larisa que está conectada ahí. Gracias por estos espacios, creo que nos acerca también más a la comunidad el tener estos espacios de participación, y es bonito ver cómo toda la comunidad también se conecta, ¿verdad?, con la importancia de estos temas. Gracias por permitirnos participar. A mí me encantó ver gente hoy no solamente del país, sino muchos hermanos de otros países. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a saludar especialmente a Comayagua, representada aquí por Lidia, Santa Bárbara por Don Oscar y a Choluteca por Disney. Yo voy a saludar a Morazán. Quiero decir que Liure el Paraíso, vea, estamos allá en Liure el Paraíso, muy cerquita también el cariño para Choluteca, pero de Liure. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Y en el caso mío, mi mensaje va a ser el mecanismo está formulado para que ustedes tengan el valor de reportarnos cualquier situación en la que requieran asistencia. O sea, no lo podemos resolver todo, pero tengan la certeza que se va a prestar atención y se va a hacer todo lo que el análisis permita. Muchísimas gracias a todos. Este es su podcast de 17 de Cruz Roja Hondureña. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.